Los escucho. ¿No? En segundo lugar tenemos el comando y control sobre el ambiente. Ese también es bastante familiar para nosotros, sobre todo en algunos estándares, ¿no? Entonces van a ser los niveles máximos que deberían de tener el entorno receptor, ¿no? Lo más común que nosotros sabemos es en el aire, y en el ruido, por ejemplo, en los cuerpos de agua, ¿no? Y normalmente se va a basar en la capacidad de asimilación del entorno local, pero también en los costos y en la viabilidad de la reducción, ¿no? Aquí pues tenemos específicamente lo que serían los ECAs, ¿no? Los ECAs, ¿no? Lo que digamos que en el ambiente se puede tener de tanto de ruido, tanto de agua, tanto de algunos gases contaminantes, ¿no? En el tercer lugar tenemos el tipo de comando y control de tecnología. Aquí lo que prácticamente haríamos es normar para ciertas industrias, ciertos sectores, que se usen ciertos estándares basados en la tecnología, ¿no? Que van a requerir pues una tecnología específica, que van a también requerir de la tecnología que esté disponible y que no implique tampoco un costo excesivo a las empresas, a las industrias, porque si no, pues no va a poder ser viable la adquisición de la tecnología, ¿no? O también la metodología que se tenga más práctica, ¿no? Generalmente, los tipos de comando y control se tienen sobre estos tres aspectos, ¿no? Las emisiones, el ambiente y la tecnología, ¿no? Y vamos a ver ahora un ejemplo que digamos que va a recopilar estos tres aspectos, ¿no? Va a recopilar más o menos estos tres aspectos. Y es el ejemplo que se tiene de la zona de baja emisión en Londres, ¿no? Aquí vemos el mapa de Londres y en la parte del centro de la ciudad, del centro, por así decirlo, histórico de Londres, no se permiten ciertos tipos de vehículos. No se permite el ingreso de ciertos tipos de vehículos. ¿Por qué? Porque justamente es una zona cuya calidad de aire es pésima y además de esta manera están también contribuyendo o sensibilizando a la población en usar menos su carro y de esa manera reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Específicamente dióxido de carbono. Entonces, para leer el ejemplo de Londres, le voy a pedir por favor a Isabel Pino si nos puede ayudar a leer la diapositiva. Isabel Pino, ¿estás? ¿No? Fabiola, ¿tú estás, Fabiola? Sí, aquí estoy. Fabiola, ¿puedes por favor ayudarnos a leer esta parte de la zona de baja emisión de Londres? Sí, cómo no. A ver, la zona de baja emisión LEZ se introdujo el 4 de febrero del 2008, con una introducción gradual hasta el 2012. El objetivo del LEZ es mejorar la calidad del aire en Londres, impidiendo que los vehículos más contaminantes se conduzcan en la zona. Los vehículos afectados incluyen camiones viejos con motor diésel, bus normal y bus grande, camionetas grandes, minibuses y otros vehículos pesados que se derivan de camiones y camionetas, como caravanas de motor y cajas de caballos motorizadas. Ajá, muy bien. Vamos a tener que, a ver, sí, ahora continúa con la zona de, ahora vamos a ver la zona de ultra baja de emisiones. Entonces, primero lo que hizo el alcalde de Londres es decretar una zona baja de emisiones. Se prohíbe el ingreso de estos vehículos que ha mencionado su compañera Fabiola.
Si, pese a ello, digamos que ingresa algún vehículo, pues simple, hay una multa. Ahí está, comando y control, una multa. ¿Sobre qué? Sobre las emisiones. Porque claramente es el vehículo quien está generando la emisión. Entonces ahí está fuerte digamos que el gobierno local, ¿no? O sea, la gobernabilidad fuerte. No bastó con eso. Después de tener una zona baja, el alcalde decretó una zona de ultra baja emisión, ULES, una zona de ultra baja de emisión. Entonces, lo que hizo fue aún más fortalecer la normativa que ya había leído su compañera y que ya tenía en Londres. ¿Puedes continuar, Fabiola? Ok. Zona de ultra baja emisión de Londres, ULES. La mayoría de los vehículos, incluidos los automóviles y las camionetas, deben de cumplir con los estándares de emisiones ULES o sus conductores pagarán un cargo diario para conducir. 12.50 libras para la mayoría de los tipos de vehículos, incluidos automóviles, motocicletas y furgonetas, hasta 3.5 toneladas inclusive. 100 libras para vehículos más pesados, incluidos camiones, más de 3.5 toneladas y autobuses autocares como de más de 5 toneladas. Ajá, muchas gracias. Como se dan cuenta, la penalidad existe, son diferentes escalas y se reforzó efectivamente en que, eh, inclusive, digamos que otros vehículos, como por ejemplo motocicletas y furgonetas, también estarían excluidos de ingresar, ¿no? Entonces, existe, la penalidad es bastante fuerte, 100 libras es considerable, son como 500 soles, y bueno, para ellos también 100 libras es un número alto, ¿no? Una cifra alta de pagar. Y todavía este año no fue suficiente con ello, y este año lo que ha hecho el alcalde de Londres es aún más reforzar lo que ya, estas dos últimas medidas, ¿no? Entonces tienen una zona de baja emisión que es más estricta aún, que por temas de la pandemia está en stand-by. Pero como ven, en este aspecto, en este ejemplo, se ha empleado los conceptos de comando y control. La figura del gobierno, en este caso la figura de la entidad municipal sólida, fuerte, ejerce la norma, está el comando y controla. Si no lo cumples, está la penalidad, el pago, ¿no? En este caso la penalidad es monetaria. Entonces, ¿sobre qué? Sobre las emisiones, porque es sobre el vehículo emisor. En este caso es una emisión móvil, no fija. Entonces ahí también vemos la figura de comando y control sobre emisiones. ¿Para qué? Para justamente tener pues un ambiente más saludable para los habitantes de Londres y así de esta manera contribuir con el otro desafío que tenemos, que es reducir las emisiones de dióxido de carbono. Este es el ejemplo de comando y control. Y yo estoy segura que tenemos también ejemplos de esta naturaleza de comando y control en el Estado peruano. Yo lo que estoy haciendo es abordar ejemplos específicamente de cambio climático. ¿Tienen preguntas sobre lo explicado para continuar con el segundo instrumento? No por mi parte. ¿No? ¿No, Fabiola? Yo tampoco. Ok, espero que esté claro. Si tienen dudas, por favor, me avisan. El segundo instrumento son los instrumentos de mercado, que es donde les dije en que el gobierno o el Estado iba a tener una presencia cero o muy pequeña, donde generalmente van a ser los otros actores, como el sector privado, como la sociedad civil, la academia, quienes van a ejercer estas normas de convivencia o normas climáticas de manera suave. Porque va a ser una estructura que no se va a ver, que nadie va a estar pues ejerciéndome la regla y yo tengo que cumplir porque si no me sancionan. Por eso se le llaman instrumentos de mercado. ¿Cuáles son las características de los instrumentos de mercado? Justamente
van a aprovechar el mecanismo de mercado, generalmente van a estar las empresas ahí. Cuando hablamos de mercado hablamos de la fuerza de las empresas, ¿no? La mano invisible, como decía Smith, para alterar la estructura de incentivos que enfrentan las empresas. Van a ser los costos privados versus los costos sociales. Lo que se va a intentar hacer es que esta externalidad, como lo llaman en la economía ambiental, la externalidad sería pues las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, el cambio climático, esa externalidad la va a asumir, la vamos a incluir dentro de los costos, dentro del precio. ¿Lo va a asumir la empresa o lo va a asumir el consumidor? Muchas veces los consumidores, ¿no? Vamos a tener dos tipos amplios de instrumentos de mercado. Por un lado, el precio administrado, que va a crear o modificar el precio para tener en cuenta los costos ambientales externos. Ahí está, pues, lo que les comentaba, que nosotros los consumidores vamos a asumir ello. Y por otro lado, el mercado administrado, en donde se va a crear un mercado donde previamente no existía. Y generalmente, pues, se habla, pues, de este mercado que no existe todavía tan extenso en el planeta, con unos consumidores, es decir, ciudadanía concientizada, y que va a exigir realmente productos que respeten los límites físicos del planeta, ¿no? Estos instrumentos de mercado van a tener un solo principio. Quien contamina o quien ejerce la emisión de gases de efecto invernadero va a ser quien pague. Así de simple. Y de esta modalidad de instrumentos de mercado, vamos a tener cuatro modalidades de instrumentos de mercado, que yo estoy segura que ustedes también lo conocen y vamos a verlos con los ejemplos, sino que estos son, digamos que, terminologías que se usan en la academia, ¿no? Desde el punto de vista técnico. En primer lugar, tenemos los ecoimpuestos. Luego, los permisos negociables. Luego tenemos los esquemas de devolución de depósitos y los subsidios de gobierno. Son 4 instrumentos de mercado. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, ecoimpuestos. Ahí están los ecoimpuestos. 3 imágenes que lo van a, digamos que los van a resumir muy bien. El primer ecoimpuesto, cargos de emisión. Facilísimo. Facilísimo. Se va a cargar, se le va a imponer el impuesto a quien ejerce la emisión, ¿no? Y sobre todo va a estar enfocado en emisiones al agua, al aire o al suelo, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Cargos por la emisión. En segundo lugar tenemos los cargos del usuario, ¿no? Y esto ya lo estamos viendo un poco en los vuelos aéreos. Cargos cobrados por la reducción o tratamiento o eliminación de los desechos, ¿no? Una vez que se ejerció el daño, y otros cargos por administrar también el daño que ya se hizo, ¿no? Cargos del usuario. Se les viene a la mente algo muy simple con cargos del usuario, ya lo han vivido, les ha pasado que han tenido que pagar más por simplemente tener un producto que daña específicamente o contribuye con el cambio climático. ¿No? ¿Todavía no? ¿Fabiola? ¿Quieres decir algo? ¿Las fundas plásticas entran ahí? Sí, muy bien, también. Por ahí entran por ahí entra también el plástico, por supuesto. Ese es un muy buen ejemplo de ecoimpuesto. Muy bien. Y también tenemos los cargos por producto, ¿no? Los cargos por producto. Ahí están los fertilizantes, pues, ¿no? Se le va a cargar al producto que daña, al producto que contribuye con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Ciertas marcas de ciertos fertilizantes, digamos que son más nocivos que otros, ¿no? Otros son más amigables, más limpios. Estos son los 3 tipos de ecoimpuestos. Esos son los 3 tipos de ecoimpuestos. Y vamos a ver un ejemplo por cada uno de ellos. Doy los ejemplos y luego hacemos el primer stop de 5 minutos para refrescarnos y poder continuar. El primer ejemplo es sobre cargos de emisión.
Y este es un ejemplo específicamente de cambio climático. Es un impuesto sobre cambio climático también del Reino Unido. ¿Qué ha hecho el gobierno británico? Bueno, digamos que ha implementado una serie de escalas y ha pues identificado previamente, como ya lo había mencionado Roxana, un muy buen proceso, cuáles son esos sectores que contribuirían más en el Reino Unido con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, este va a ser un impuesto sobre la energía entregada a usuarios, no domésticos, es decir, no a ciudadanos, ¿no? Sino a las empresas. En el Reino Unido, y el objetivo va a ser proporcionar un incentivo para aumentar la eficiencia energética, ¿no? Ya que se cree, pues, ¿no? Que si vas a pagar más, entonces tú vas a hacer, vamos a, de cierta manera, disuadir tu consumo de energía, ¿no? La intensidad que se ejerce sobre ella y también reducir la cantidad de energía, ¿no? Y de esa manera reducir las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, ha habido llamadas en curso para reemplazarlo con un impuesto al carbono adecuado. Todavía están trabajando sobre el impuesto al carbono, ¿no? Entonces aquí vemos a quién se le va a aplicar, a quién se le va a aplicar este impuesto sobre la energía, ¿no? ¿A qué sectores? ¿Qué sectores consumen más energía en el Reino Unido? Industrial, comercial, agrícola y servicios públicos. Es un país industrializado, entonces tiene muchas industrias y evidentemente consume mucha energía. Esa energía del Reino Unido, más o menos el 60%, no, el 34-37%, según al 2019, provenía de fuentes de combustibles fósiles. Entonces, se quiere aún reducir más ese número de participación, ¿no? Entonces, ¿quiénes no van a pagar esta tarifa principal de cambio climático, ¿no? Acá dicen que ciertos suministros. Por ejemplo, si tu negocio utiliza pequeñas cantidades de energía, el usuario doméstico de energía, evidentemente las casas no van a pagar este impuesto, y la caridad dedicada a actividades no comerciales, ¿no? Entonces sí, lo ponen claro quienes están exentos de este impuesto sobre la energía, llamado impuesto sobre cambio climático, y como les menciono, los sectores, ahí están los sectores que sí van a hacer el pago, ¿no? Industrial, comercial, agrícola y servicios públicos. ¿Qué combustibles estarían exentos? A ver, ¿qué combustibles estarían exentos de ello? Isabel Pino, ¿estás? O para que nos puedas ayudar a leer esa parte. Bueno, estarían pues exentos aquellos que no están utilizados en el Reino Unido, que no serán utilizados en el Reino Unido, que se suministra pues a ciertos esquemas combinados de calor y energía registrados en el programa de control de la calidad, la electricidad que se generó de fuentes renovables antes del 1 de agosto del 2015, producir electricidad a una estación generadora que tiene una capacidad de 2 megawatts o más. Entonces aquí pues también te da, digamos que la ley estaría pues bastante detallada, ¿no? Es más detallada aún, yo solamente he tomado lo más genérico para que se entienda el mecanismo del impuesto climático sobre la energía. Otro ejemplo, que este ejemplo es el impuesto sobre vertederos en el Reino Unido. Este hace referencia hacia los usuarios prácticamente, ¿no? Lo que trata de hacer es crear también un desincentivo para el relleno sanitario, es decir, que menos empresas usen un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque lo que se espera en el Reino Unido es que se ejerza la economía circular, no generar residuos para ser ya dispuestos de manera final, sino que puedan ser reinsertados en otro circuito, en otro proceso productivo. Esa es la tendencia. Entonces, una manera de incentivar la economía circular y desincentivar que se use relleno sanitario es poner un impuesto sobre los vertederos.
Y aquí está claro también. La tasa del impuesto sobre vertederos para residuos activos es de 32 libras por tonelada y se aumentó 8 dólares más por tonelada, es decir, 40 en el 2011. ¿No? En el 2017 se habla de 84 libras por tonelada. Este plan de crédito fiscal para vertederos significa que gran parte de los ingresos generados por el impuesto se destina a apoyar los planes de reducción de residuos y reciclaje. Además, algo positivo también que se tiene sobre este mecanismo de impuesto, ecoimpuesto, es que se puede recaudar dinero, ¿no? Se recauda dinero y ese dinero puede ser usado para otra medida, otra estrategia también vinculada a cambio climático, ¿no? Bueno, por ahí dejé una pregunta si ustedes creen que se podría hacer lo mismo en Perú, ¿no? No, yo creería que todavía no. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos visto hasta el momento? ¿Comentarios? ¿Está claro todo? Magíster Vanessa, Sí. ya pasaron ya los 50 minutos, como había indicado que le va a recordar para que puedan tomar su descanso. Ya. Entonces, si no tienen comentarios, quiero saber si tienen comentarios para pasar a los 5 minutos, para poder ir al baño y refrescarnos. Por mi parte no, Vanessa, yo justo sobre lo último que dijiste, ¿no? Si se podían aplicar al Perú y ya lo dijiste, ¿no? Que no. Ah, usted también piensa que no, Roxana. No, todavía estamos con sistemas bastante inmaduros. Uh-huh. Tenemos que dar un salto, ¿no? Uh-huh. En esto para podernos adecuar al manejo moderno que le dan a estos sistemas en países desarrollados, ¿no? Sí, justamente en el documento que vamos a revisar en la última hora, vamos a ver cuáles son las estrategias, las acciones que el Perú ha presentado para poder reducir las emisiones de metano sobre la gestión de los residuos sólidos. Ahí vamos a identificar qué está haciendo el Perú. Ya, entonces si no hay preguntas, 5 minutos, que son pues a las 6:09, nos vemos todos conectados otra vez y continuamos ya con los siguientes instrumentos, ¿no? Con lo siguiente que serían los permisos negociables. ¿Ok? Magíster y participantes, para poder hacer la actividad de grupos, es necesario que sean unas mini salas. Para ello voy a cerrar esta sesión, ¿sí? En el transcurso de los 5 minutos, y vuelven a ingresar, por favor. ¿Sí? Ya, gracias. Claro que estamos conociendo 4 tipos de instrumentos de mercado. El primero que hemos visto han sido los ecoimpuestos, ¿no? El segundo serían los permisos negociables. Y los permisos negociables van a ser cuotas negociables que se va pues a transar entre ya sea la sociedad civil, sobre todo la ciudadanía, y el Estado o las empresas. Y también vamos a tener los techos por contaminación, ¿no? O de contaminación. Específicamente, nosotros vamos a ver los que están vinculados a cambio climático, ¿no? Para el primer ejemplo serían las cuotas de emisión, ¿no? Que también van a jugar un poquito con la modalidad de impuesto. ¿Cuáles van a ser, digamos que esos ejemplos, o lo que ya se está implementando, ¿no? Eso está bastante voceado en países miembros de la OCDE. La OCDE, es más, sugiere que se implemente impuestos al carbono, ¿no? Fue una de las observaciones que recibió el Perú en el aspecto ambiental. El Perú recibió, si mal no recuerdo, 67 observaciones, solamente en el aspecto ambiental. Una de ellas fue tener que implementar una escala de impuesto al carbono. Este ejemplo es de Holanda. Holanda ya, digamos que ha implementado, bueno, ha diseñado ya
un mecanismo para imponer a las emisiones excedentes para ciertos sectores, ¿no? Entonces, para ciertas industrias. Evidentemente, el techo que tiene para exceder no es alto, ¿no? El techo que tiene no es alto, y lo que hace Holanda a través de este tope, al imponer a cada sector industrial un tope, es justamente apoyarlos a que vayan transitando a digamos que a un modelo ecoeficiente de producción más limpia. Entonces, a partir del 2021, esta cuota de emisión ya se va a trabajar, donde se solicita, en un primer inicio, van a ser 30 euros por tonelada de dióxido de carbono, ¿no? Y a partir del y poco a poco va a ir aumentando hasta el 2030, ¿no? En donde el 2030 se va a solicitar de 125 a 150 euros, ¿no? Que más o menos son 139 a 167 dólares por tonelada emitida. Entonces, de esta manera también se está dando, pues, la ayuda, incentivando al sector privado en, ojo, tienes que gradualmente dejar de emitir las cantidades de dióxido de carbono que estás emitiendo a la atmósfera, ¿no? Por otro lado, tenemos, esto sí es más, digamos que cercano a nuestra realidad, tenemos el mercado de ecosistemas, ¿no? Aquí es una negociación entre el Estado, el sector privado y cierto grupo de interés. Generalmente van a ser las comunidades o las localidades que van a jugar en este mercado de ecosistemas, lo que nosotros ya conocemos, los pagos por servicios ecosistémicos, ¿no? ¿Para qué? Para contribuir con la mejora de la calidad de agua, el secuestro de carbono, que es netamente cambio climático, y la biodiversidad, ¿no? Nosotros conocemos de repente algunos ejemplos sobre el mercado de bonos de carbono, ¿no? Muchos de los mercados de bonos de carbono a nivel nacional están situados en las regiones que gozan de que tienen estos bosques tropicales húmedos, ¿no? Entonces, se realiza un pago, de esa manera funciona, ¿no? La empresa privada tendría, pues, que, digamos que hacer un pago para poder compensar esas emisiones de dióxido de carbono, netearlas a cero, y a su vez lo que hace es contribuir con las comunidades que se encuentran, pues, cuidando estos bosques, o sea, dentro de su territorio, para evitar que esos bosques sean utilizados para otras actividades, ¿no? Es una retribución, puede funcionar como una retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Este es el más conocido quizás para nosotros, el mercado de ecosistemas, ¿no? Aquí vienen los pagos por servicios. El siguiente, el tercer instrumento de mercado que vamos a ver a continuación son los esquemas de devolución de depósitos. Y también esto, no lo vemos todavía acá, pero esto es muy conocido en el hemisferio norte, ¿no? Es un depósito pagado por el producto contaminante que se reembolsa si el producto se devuelve a su punto autorizado después de su uso, ¿no? Y el sector más famoso que implementa este instrumento de mercado es el sector de bebidas. Entonces, lo que hace, por ejemplo, en Inglaterra, lo que hacen es, por cada botella, por cada recipiente, lo dispensas en una maquinita, y la máquina lo que te va a botar es una cantidad pequeña, unas cuantas monedas, ¿no? Unas cuantas monedas de libra. Interesante. Digamos que hay personas que solamente se encargan de recolectar y de hacer este trabajo, ¿no? Lo que vemos en muchos países de Latinoamérica es que tenemos recolectores informales, lamentablemente son informales, en donde ellos se encargan de recolectar esto y se vende por peso. Se vende por peso a una empresa más grande, a una MIPE, a una PYME, que pueden, al final de ello, ya pues comercializar o seguir un proceso de segregación o gestión de los residuos con esto recolectado por los recolectores informales, ¿no? Lamentablemente se está trabajando así en Latinoamérica. Sería bueno que se formalice a estos recolectores, ¿no?
Y también ahí pues se trabajaría de la mano con las empresas de bebidas, ¿no? Como lo hacen en los países desarrollados, ¿no? Este es el esquema de devolución de depósitos, es un claro ejemplo. El cuarto ejemplo de instrumento de mercado, estamos viendo instrumentos de mercado, son los subsidios del gobierno. Ese también sería pues un buen ejemplo que tenemos para nosotros. Y lo que va a hacer, bueno, va a actuar como imagen de espejo de los impuestos y lo que se espera es que proporcione incentivos para abordar los problemas ambientales, ¿no? Que a veces lo que hace justamente es exacerbar el problema y no mejorarlo, ¿no? Entonces genera todavía controversia, todavía es muy controversial este tipo de instrumento de mercado, ¿no? Lo que tenemos acá en el país es sobre todo un subsidio, pero al petróleo, ¿no? Porque lo exportamos. Cierto porcentaje se exporta, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando en la exploración y en la extracción y refinería del crudo. Lo que se está solicitando a nivel global, y sobre todo en países del hemisferio sur, países, por ejemplo, en Latinoamérica, es que se implemente un subsidio a las energías renovables, ¿no? Para que puedan, pues, de una vez ser competitivas. Ya a nivel global, el costo de la energía renovable es menor a la del petróleo, a la del crudo. Pero todavía falta que aterrice a nuestra realidad, ¿no? Estamos mejorando en ello. Hasta aquí son los cuatro tipos que hemos visto de instrumentos de mercado. Recordemos que estos instrumentos de mercado, sobre todo, van a ser impulsados por las empresas privadas, por el sector privado. Sobre todo, son impulsados por el sector privado. El Estado va a tener, sí, una participación, pero su participación, digamos, que es menor, ¿no? Y no va a estar tampoco tanto de fiscalizador, ni de imponiendo normas, como el primer mecanismo que vimos, que son regulaciones ambientales, y ahí vimos comando y control, ¿no? Entonces, esto es bastante diferente, y en el Acuerdo de París y en las conferencias de las partes, la participación del sector privado lo que trata de, digamos que de solicitar con mayor fuerza es abordar los desafíos del cambio climático con los instrumentos de mercado. Esa es la gran fuerza que tiene el sector privado a nivel global. Y Perú, evidentemente, no se escapa de esta realidad, ¿no? Es, digamos que la gran bandera que tiene el sector privado, o sea, sus instrumentos de mercado. Por eso que también se le dicen instrumentos económicos, ¿no? Son 4, hemos visto 4 de ellos ya. Y ahora lo que nos corresponde ver es un tercer tipo, que van a ser los instrumentos basados en la información. Entonces, en este tercer tipo de instrumentos basados en la información, nos vamos a dar cuenta que el protagonista, si se puede decir, ya no es ni el Estado ni el sector privado necesariamente. Va a entrar otro actor. Otro actor va a entrar, y ustedes también lo han mencionado en la introducción cuando estuvimos viendo pues las imágenes. ¿Cuáles son las características de este tercer instrumento de cambio climático, instrumento político de cambio climático? Por favor, le voy a pedir, no sé si ahora estará Isabel Pin estará. ¿No? Mireira Ponce, por favor, ¿podrías ayudarnos a leer?